noches, tengan todos ustedes. Este es un día especial para el Reflexionario Mocambo porque estamos celebrando el 5º aniversario de este espacio cultural regional que nació precisamente un 28 de agosto del año 2015 y que nace pues promoviendo la lectura y fomentando las artes escénicas, las artes libres. Y para esta celebración, que tiene que ser diferente a las otras celebraciones que hemos tenido, porque estamos justamente bajo esta condición de la distancia, del distanciamiento social, pues tuve la oportunidad de reencontrarme con una persona muy querida, una amistad de hace muchos años, que hace un momento platicaba con él y cuesta trabajo recordar bien como de hace cuántos años, y con quien hace también más de 20 años hicimos en alguna ocasión un viaje a Cuba que nos hermanó, y con él quisiéramos, que es un ser que ama la literatura y que se ha dedicado mucho tiempo a la palabra, pues quisiéramos celebrar de esta manera con una conversación y platicando pues con José Antonio Lugo García, a quien saludo. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Pues feliz de estar aquí celebrando este 5º aniversario, ¿no? Y que nos da la oportunidad de platicar nosotros dos, pero también de compartir nuestro mutuo amor por la literatura y lo que hemos estado haciendo en las últimas décadas, ¿no? Así es, y bueno, un poco para que la gente también sepa de ti, te quiero hacer primero una pregunta la hacemos mucho, pero me imagino que te la han hecho muchas veces a ti, pero ¿cómo es que tú te hiciste lector, José Antonio? ¿Cómo te hiciste lector? Pues mira, yo creo que hubo dos momentos fundacionales en los cuales sentí un escalofrío en la columna vertebral, ¿no? Como si me hubieran dado un toque de electricidad, ¿no? El primero fue cuando yo era un niño y mi papá, después de que ya había yo leído la colección Salgay y otros libros, me dijo que leyera Los Tres Mosqueteros. Y cuando D'Artagnan llega a la antecámara de Messier de Treville con la carta que le dictó su padre en un caballo amarillo, yo sentí un escalofrío absoluto de felicidad, ¿no? Y eso no se repitió hasta muchos años después, en que ya siendo un hombre de 20 y tantos años, leí la primera página del Cuarteto de Alejandría. Y cuando leí Alejandría es el lagar del amor, aquí habitan todos los que han sido profundamente heridos en su sexo, volví a sentir el mismo escalofrío que había sentido con Los Tres Mosqueteros, ¿no? Entonces hay algunos libros que son así fundacionales, ¿no? Yo te puedo decir que pues he leído toda mi vida, pero hay tres autores y con los cuales me quedaba, ¿no? El Cuarteto de Alejandría, sobre todo, aunque las demás obras de Lorenz Subel me gustan mucho, la obra completa de Marguerite Yourcenar, que es mi escritora favorita y que la conozco muy bien, hice mis tesis de licenciatura y de posgrado sobre ella, y la maravilla de Mikhail Bulgakov y el maestro Margarita, ¿no? Entonces yo con esos tres casi casi me quedaba. Quizás agregaría a Sándor Márai, el escritor del Imperio Austrohúngaro, a Canetti, ¿verdad? Pero bueno, son cada quien tiene sus pequeños, sus muchos o pocos autores, no pequeños, pero que son los que no solamente nos dan placer, sino que nos dan sustento, nos dan cobijo, son también un refugio, una fuente de felicidad, un refugio y una luz, un faro también en la oscuridad de momentos difíciles, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, fíjate, justamente era también que mencionaras un poco por dónde ha sido tu formación, pero ya lo dijiste, que en un inicio ligado más a las letras francesas y en particular a Yourcenar, pero ya nos compartes quiénes han sido tus autores de vida. Y hace algunos días tú me empezaste a compartir, y a un grupo de amigos tuyos, una serie de textos en los que la introducción a mí me gustó mucho, José Antonio. Voy a leer un fragmento. Bueno, esta que tengo aquí dice: durante 160 días compartiré con mis amigos textos y reflexiones, no solamente literarios,
Lo haré con la convicción de que la literatura y el debate inteligente son antídotos contra el tedio, la ansiedad y el catastrofismo. Viajemos hacia adentro en estos días, sí. Impidamos el contagio, sí, pero sin abandonar la lectura, que nos permite ver y entender el mundo. Me gustó mucho y es con lo que inicias cada texto que envías, que compartes en este caso a mí me llega por WhatsApp. Esta reflexión tuya es la que a mí me gustaría que pudiéramos aquí ampliar. Eh, ¿Qué ha sido esto que has encontrado tú para ti en la contingencia, ¿no? Pero a la vez como una invitación a que este sea un tiempo que se aproveche de otra forma, entiendo yo. Mira, Eh, yo quiero regresar antes de contestar tu pregunta, porque si bien mencioné a tres autores que aprecio mucho, si tú me preguntas cómo llegué a la literatura ya en un plan diferente, casi casi el camino para ser un escritor profesional, pues tengo que compartir con nuestros amigos que soy increíblemente afortunado porque me saqué el premio mayor de la lotería 2 veces, ¿no? La primera vez que me saqué el premio mayor de la lotería es porque en uno de los pilares de la Facultad de Filosofía y Letras había un letrero que decía Juan García Ponce solicita ayudante. uh-huh, Entonces yo llamé y tuve la fortuna de ser el amanuense, el escriba del maestro García Ponce durante 4 años. A mí me dictó Inmaculada o los placeres de la inocencia y muchos de los ensayos que están en el libro de Imágenes y Visiones que publicó la editorial Vuelta, ¿no? Entonces, imagínate con ese maestro de literario y viene muy a cuento el que estemos ahorita en este aniversario de este espacio que tú tienes, porque acabo de escribir otro libro más sobre García Ponce, en este caso sobre sus ensayos literarios, y hay que recordar que uno de sus primeros libros, publicado en 1965, es Cruce de Caminos, editado por la Universidad Veracruzana. Entonces, de hecho, yo no encontraba mi edición, la busqué por cielo, mar y tierra, y Hernán Lara Zavala, muy amigo mío y de Juan, me mandó su edición subrayada. La volví a leer con los subrayados de Hernán en esta edición del 65. Entonces, imagínate nada más, yo nací en 60, entonces Juan publicó este libro cuando yo tenía 5 años. Y ahí ya se ve a este incipiente crítico de literario y de pintura y de teatro inclusive, porque escribía sobre Strindberg y sobre Ibsen, en fin, entre otros, vivió en Nueva York y en Nueva York hizo reseñas de teatro, ¿no? Entonces esa fue la primera vez que me saqué la lotería. Y la segunda vez fue que estando con Juan solicité la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes en cuento y un escritor extraordinario decidió ese año que quería dar un taller y nos eligió a Fabio Moravito, a Mauricio Cabrera, que son muy conocidos escritores, a Saúl Millán, que se fue por el lado de la antropología y es un gran etnólogo, y a mí. Y nada más y nada menos, este personaje fue Alejandro Grossi. Grossi fue uno de los mejores filósofos de México. Su labor filosófica es muy importante porque estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas con Fernando Salmerón y otros, y en ese momento la revista que hicieron y el instituto era un dique porque hubo un momento en los años 60 y 70 en que los institutos de filosofía de las universidades de América Latina fueron invadidos por el marxismo, que es una corriente filosófica importante que por supuesto se merece todos mis respetos, pero de repente en México era el único lugar donde se estudiaba la filosofía analítica, donde se estudiaba Husserl, Rossi fue discípulo de Gauss, entonces todo esto implicaba una defensa ante una verdadera invasión ideológica, ¿no? Y luego empezó a escribir narrativa, como sabemos empezó con una columna en plural y luego en vuelta, que es lo que luego fue el Manual del Distraído, que es un texto extraordinario, y luego ya se volvió narrador, se pasó al colegio, se volvió mexicano y se volvió miembro del Colegio Nacional y ahí estuvo hasta su muerte, ¿no? Entonces tuve esta fortuna
de estar muy cerca de dos de los, no solamente de los mejores escritores de México, sino me atrevo a decir, dos de las personas más inteligentes que he conocido, no solamente en el campo de las letras, ¿no? Los dos eran inteligentísimos, ¿no? Y entonces, pues una de dos ahí, o acabas convertido en la cucaracha de Samsa, o tratas más o menos de navegar en esos mares procelosos, ¿verdad? Porque no está fácil, pero pues con esos dos maestros, pues ya digamos, ya mi vocación, que se volvió ya no solo una vocación, sino pues una entrega absoluta, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, de qué nos ha dejado el COVID, etcétera, fíjate que acabo de leer un librito que sacó Zizek, el filósofo esloveno, sobre la pandemia. Y escribió una nota unos días antes de entrar en contacto contigo, de modo que creo que no lo has leído, donde Zizek dice que ya no nos tocamos. Entonces yo tomé esa idea y digo que de los 5 sentidos, a menos que vivamos con alguien, si vivimos con alguien y nos acostamos con nuestra mujer, pues eso no aplica, pero si vivimos solos, hemos abandonado el tacto porque no tocamos a nadie, hemos abandonado el gusto porque no podemos pasar la lengua por la espalda de la mujer amada, y hemos abandonado también el olfato porque no leemos a través del Zoom. Entonces de los 5 sentidos tenemos 2, que es la vista y el oído. Nos escuchamos y nos vemos. Y ahorita los amigos que nos están viendo a los ojos. Y quizás nos ven bien o nos ven mal, eso no importa tanto. Pero el tema es que ahorita ver la mirada del otro, aunque sea a través del Zoom, y también la gestualidad de tu cara, la manera como uno percibe la tensión, el desagrado, la distracción, etcétera, pues eso es lo más cercano a la caricia que tenemos, ¿no? Las palabras, el tono de las palabras, la mirada, porque esos son los dos sentidos que tenemos a nuestra disposición, porque los otros 3 están metidos en un baúl, ¿no? Y eso me parece pues de lo más interesante. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa, que la mirada hoy es indispensable, y también el escuchar a los demás, ¿no? Inclusive el Zoom permite, curiosamente, un respeto a la palabra del otro, ¿no? Cuando estamos en una cantina, todo el mundo habla a la vez, ¿no? Y es un poco caótico. El Zoom, sin que se vuelva restrictivo, nos obliga a un cierto orden, ¿no? Porque no podemos hablar así a lo loco todos, porque no nos entendemos, ¿no? Y en cambio así, tú me escuchas, yo te escucho. Y ese es un ejercicio formidable, porque hemos perdido la capacidad de escuchar. Entonces, paradójicamente, el Zoom nos puede permitir escuchar un poco un discurso de 1 minuto, de 30 segundos, del amigo, de la mujer amada, de quien uno quiera, del cuate, del primo, etcétera, ¿no? Y eso me parece formidable. Y el que nos estemos viendo, ¿no? También implica que uno tiene que pensar en qué está detrás de nosotros, ¿no? En cómo estamos vestidos o cómo no estamos vestidos, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, tuviera una bata, que no la tengo, ¿verdad? Pero tuviera una bata tipo Mauricio Garcés, pues me lo hubiera quitado, ¿no? Porque esa bata sesentera, pues tiene una serie de connotaciones, no solo de preferencias eróticas, sino una serie de connotaciones que no quiero dar. Entonces uno tiene que pensar también cómo se viste, cómo no se viste, qué es lo que está detrás, qué iluminación tengo. Entonces es interesante todo esto que estamos viviendo. Sí, y tú invitabas precisamente como a no perderse en esta cuestión del distanciamiento y a encontrarte tanto a través de la literatura como a través de la reflexión y el diálogo. De tal manera que encontrarnos a través de estas ventanas que nos permite el Zoom, pues nos ayude a establecer una comunicación verdadera, es lo que yo entiendo que estás proponiendo. ¿Y cómo te ha ido a ti con la administración de tu tiempo? ¿Has podido leer más, escribir más? ¿Te sientes saturado? ¿Cómo estás sintiendo porque es un cambio de vida brusco que hemos tenido todos? Pues mira, yo daba clases presenciales, tengo un estudio muy bonito y el estudio está cerrado y ahora todo lo hago por Zoom.
Eso que en un principio podría parecer una limitación, ha provocado que, por ejemplo, en el curso que estoy dando del Cuarteto de Alejandría, un curso que ahorita estoy dando los jueves, resulta que somos 30. Y esos 30 difícilmente iban a ir a mi estudio, primero porque la Ciudad de México, donde vivo, es un poco caótica, y dos, porque hay gente de Puebla, hay gente de Querétaro, hay gente de todos lados. Entonces, inclusive tengo alumnos que están en Lisboa o en Madrid y les mando la clase grabada por Zoom y la escuchan cuando ellos pueden, porque a la hora de la clase son las 3 de la mañana. Entonces resulta que llego a más gente. Eso es una primera consecuencia muy interesante. Luego, como bien señalas, se me ocurrió acompañar a mis amigos a través de un texto que los haga pensar en otra cosa. Creo que el que estemos pensando en el bicho todo el tiempo, pues se vuelve una cosa neurótica y complicada, lo cual tampoco quiere decir yo no evado la realidad, ¿no? Me gusta saber dónde estoy parado. Pero lo cierto es que he escrito un texto diario, llevo 154 días seguidos, empecé con la pandemia, se llamaba originalmente Para leer en cuarentena, yo dice para leer en la 160 y cada 10 días le aumento, ¿no? Y ha pasado un fenómeno que me conmueve, pues porque soy el que los escribe, ¿no? Y es que todo el mundo lo está esperando, todo el mundo lo está esperando, y generalmente los mando entre 7 y 9 de la mañana porque los escribo antes. Pero cuando por alguna razón lo escribo en el momento, lo escribo a las 10 de la mañana, etcétera, me empiezan a llover WhatsApps donde me dicen, ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada? No ha llegado el ensayo, ¿qué pasa? Es decir, el ensayo se ha vuelto una compañía, ¿no? Y quiero pensar también que es una compañía que puede ser maravillosa. Por ejemplo, le he dedicado los últimos 3 días a Borges, ¿no? Si de Sí, repente, si tomamos una frase de Borges como esta, por el amor que nos permite ver a los otros como los ve la divinidad, pues esa frase extraordinaria y maravillosa puede hacer que se nos olvide la mañanera, la 4T, y 25,000 cosas horribles de las que estamos rodeados, ¿no? Entonces, cambia el mood, ¿no? Es como una especie de flor de Bach que te cambia la manera como estás vibrando, ¿no? Entonces, pues ya no veo cómo me voy a poder zafar de esta, porque no veo cómo mis amigos van a dejar que ya no lo haga y ya no sé cómo voy a decir que ya no lo voy a hacer. Pero como no queriendo, pues llevo 153 días seguidos sin fallar escribiendo 500 palabras diarias. Y los temas siempre sobre la base de la literatura, no es una columna de política o de otros temas que puedo tocar, pero siempre a partir de la literatura. Entonces, este espacio me lo regaló la pandemia, de modo tal que yo creo que tenemos que encontrar nuevos modos creativos, ¿no? Y simplemente volvamos al pasado, ¿no? Dos de los más grandes escritores de la historia de la literatura, Daniel Defoe escribe el diario del año de la peste y en 1947 Albert Camus escribe La peste. Entonces, ¿qué hicieron los escritores en eso? Pues escribir libros sobre la peste, ¿no? Es decir, en lugar de decir voy a escribir la versión 2 de Las Mil y Una Noches, pues si estoy en medio de una situación así, la quiero describir. Y el filósofo Zizek, que es filósofo, literato, psicoanalista también, pues dice, bueno, pues yo aprovecho y lo que pienso es esto y esto y esto. Entonces yo creo que esto también nos da grandes oportunidades. Por otro lado, nos obliga a una reinvención. Tú que estás en el teatro, yo que dirijo una editorial y que hago presentaciones de libros, ¿cómo van a ser o cómo están siendo las obras de teatro del presente futuro? ¿Cómo van a ser las presentaciones de libros del presente futuro? Bueno, pues en cuestión de las presentaciones de libros, ya estamos viendo el futuro. Mi amiga Carmen Osal, que dirigió hasta hace poco La Casa del Poeta, fue invitada a un encuentro de poesía en Colombia y dice que se hizo la presentación en Facebook Live y que en 2 días la habían visto 2,700 personas. Y entonces ella dirigía la Casa del Poeta y me decía, Pepe Toño, si iban 20, salíamos contentos, pero si iban 100, estaba atascado el lugar como Mocambo,
y estábamos muy contentos, pero aquí estamos hablando de que por estos nuevos medios de comunicación te pueden ver 2.700 personas en toda América Latina. Y eso también nos lo está dando la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que quizás publicar un libro, 500 ejemplares para vender 300 y para presentarlos y hacer la presentación a la antigüita y que vayan 15, pues eso ya está demostrado que quizás hay que pensar en otra cosa y pensar en grande, ¿no? Sí, fíjate que justo estaba yo pensando en eso cuando estás tú reflexionando un poco sobre lo que está pasando con la literatura y con las presentaciones de libros, porque sí, en las artes escénicas el panorama creo que es más complicado. Sobre todo, creo que para los grupos de teatro y para los grupos de danza. Los músicos también, pero de otra manera. No sé tú qué pienses, pero creo que estábamos habituados a que la música ya pasaba a través de los medios. O sea, estamos muy habituados a escuchar música en grabaciones. Obviamente no sustituye la experiencia del concierto en vivo, ¿verdad? Ya sea para multitudes o sea íntimo, es muy distinta la experiencia. Pero hay como un cierto acuerdo social, cultural, al que estás escuchando la música mediada por algún otro sistema de transmisión. Pero en el caso del teatro y de la danza es muy difícil porque son presenciales en vivo lo que nosotros vamos a disfrutar, a sentir el cuerpo del otro, el movimiento que está ahí a 2, 3, 5 metros de ti. Y la vivencia, por ejemplo, de estar en una obra de teatro, en la cámara negra o como quiera que sea el planteamiento, pero como vivencia de todos los sentidos, como experiencia de vida, no veo realmente la forma el equivalente a resolverlo por un Zoom o a través de un YouTube o a través de qué. La compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, que es una compañía profesional y muy imaginativa también, está Luis Mario Moncada ahora como director artístico. Ah, qué bien. Muy padre, ¿eh? Lo que han estado haciendo en esta contingencia es inventaron una especie de ejercicio, porque aquí sí vas en cero. Es un ejercicio que tiene que ver con teatro, pero ellos mismos preguntan ahí, ¿esto es teatro? Oye, ¿en serio esto es teatro? Y es un director que es Luis Mario Moncada que van hablándole a los actores y hay como dos niveles. Por un lado, los que se están organizando haciendo una obra sobre Díaz Mirón y la segunda parte que es la obra de Díaz Mirón que aparentemente está sucediendo ahí, todo en un formato de comedia escrita por Legón. Qué Eh, bien. Muy interesante, cada viernes sacan un capítulo, van 10, y pues lo ves en YouTube. Pero volvemos a la pregunta, ¿es eso teatro? ¿Lo vas a llamar teatro? Y bueno, oí también a un agente de danza en una entrevista de una compañía de danza de Michoacán, me parece que era, que bueno, ¿cómo vamos a ensayar si no nos podemos tocar? ¿Cómo nos vamos a mantener como compañía o como grupo si ya no vamos a poder compartir vestuario o ya no vamos a podernos estar en un mismo camerino? ¿Qué vamos a hacer? Y sí es un planteamiento muy distinto, siento, para las artes escénicas. Fíjate que en el caso del teatro, bueno, ya teníamos esta propuesta intermedia del microteatro que se empezó a dar mucho aquí en la Ciudad de Sí, México, que en formatos muy pequeños y ahora me imagino que se pueden hacer igual y los espectadores pueden inclusive estar con su cubrebocas, pues ahí se mantiene la experiencia directa, ¿no? Fíjate que he tenido la fortuna como editor, acabo de, hace un año y medio, exhumé una vieja novela del maestro Alberto Dalal, que ujú, es quizá el mejor escritor sobre danza que hemos tenido, que tenemos. Además, es el único sobreviviente de esta generación de la Casa del Lago, que se han ido muriendo todo el mundo. Y me gustaría mucho, me das pie para buscar al Alberto, al maestro, y ver qué dice, porque él es investigador de estéticas, investigador vigente, y es el responsable de la revista de estéticas de la UNAM. En ese contexto también, aunque nuestros compañeros que están viendo esto
lo escuchen, está bien. Si quieres darme un texto para la revista de estéticas en función de todo esto que estabas platicando y de la experiencia veracruzana, pues sería de lo más interesante. Pero me gustaría preguntarle al maestro Dalal cómo ve todo esto, ¿no? Porque pues yo creo que pocos han escrito como él y con una pluma excelente, pero con un ojo, con una mirada extraordinaria, el fenómeno de la danza, ¿no? Sí, cómo no, y sería muy interesante si ves que tiene algo ya publicado, que nos compartas. Fíjate que yo no he leído muchas cosas de él, pero sí pude leer algunas cosas que escribió sobre el dibujante veracruzano Héctor Javier, Ok, porque él en el libro que hicieron justamente la Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Cultura sobre Héctor Javier, tiene un par de textos muy interesantes sobre él. Sí, ibas a decir algo, José no, Antonio. adelante, está bien, sí. Entonces creo que cada disciplina artística lo está viviendo de diferente manera, ¿no? Hemos tenido también que hacer, llevamos un cineclub desde hace muchos años y estamos ensayando el cineclub por Zoom, pero es muy diferente la vivencia. Mira, ya que estamos hablando de maestros, que además de maestros, tengo la suerte de que me honran con su amistad. Aquí muy cerquita de tu casa, a 5 minutos de la casa de todos ustedes, está la Fundación Sebastián, un espacio maravilloso que construyó el maestro Sebastián, donde tío por viaje hacía conciertos de jazz porque su hijo Matías Carvajal es un buen jazzista, y también presentaciones de artes plásticas o de literatura, en un espacio formidable en su extensión y también en techos de 30 metros de altura, ¿verdad? O 20 metros de altura, o 15 metros de altura, que son difíciles, ¿no? Y difíciles de hacer, y más en edificios modernos, y que son un gran placer, ¿no? Bueno, pues todo está detenido, porque otra vez con esto del COVID, pues ¿cómo vas a hacer una presentación, la clásica antigua presentación con unos meseros, una copa de vino, 100 personas, 150 personas, pues todo ese contacto, todo ese intercambio cultural, ¿no? No se puede dar. Vamos a hacer una metáfora, si me lo permites, mi querido Daniel. En los cafés literarios en el siglo XIX, y voy a escoger un lugar en particular, puede ser España y todo, pero voy a pensar en Madrid, ¿no? Digo en Madrid, en Lisboa, ¿no? Los cafés literarios a los que iba Fernando Pessoa y todo su grupo de amigos, eran fundamentales porque esos poetas, como acá López Velarde, no vivían en departamentos muy bien acondicionados para recibir a los amigos. Muchos de ellos eran poetas que rentaban un cuarto, ¿no? Y entonces no estaban en condiciones más que de llevar a su pareja, ¿no? O a su pareja ocasional. Entonces la vida se daba en los cafés. Es como si en el siglo XIX hubieran dicho, se prohíben los cafés, ¿no? Con la diferencia de que no hubieran tenido estos avances tecnológicos que nos permite vernos a distancia. Pero yo creo que es de la misma magnitud la hecatombe, ¿no? De decir, pues ya no, ese contacto humano, esa charla que permite que los artistas renueven ideas, intercambien, se les ocurran cosas geniales a partir de esta plática, pues se rompe y entonces es muy difícil que ese diálogo creativo se dé. Es más fácil, ahorita tú y yo, porque tenemos un cierto entrenamiento por nuestro amor a las artes, ¿no? Pero yo me imagino que mucha gente pues se ve en el Zoom y simplemente dice, oye, ¿qué te pareció que Messi se quiere ir del Barça, etcétera? Pero no se da este juego de la inteligencia, que es lo que representaba el café literario, lo que representaba el teatro, el cóctel, la presentación, la cenita después de ir al teatro, la cenita después de ir al cine, todo eso no está. Y quizás no le damos importancia, o sí se la damos, pero no nos damos cuenta de que no nada más estamos perdiendo ir al cine, estamos perdiendo la charla post y el helado que nos tomamos antes y todo eso que es una serie de rituales, pero de rituales que fomentan la creatividad de todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues quería hacerte una pregunta más. También tú, además de los cursos y
y el tiempo que le estás dedicando a la lectura y a la escritura, tienes otra pasión y otra actividad, según se relacionada no con la literatura, ¿no? Sino con los astros. ¿Estoy bien? Sí, estás bien y fíjate que la gente puede pensar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues todo lo contrario, porque la astrología primero es una tradición cultural y segundo, y quizás más importante, es que la literatura es un universo simbólico y la astrología es un universo simbólico. Es decir, el tarot, que también lo practico, es un universo simbólico. Es decir, estamos hablando de universos de símbolos. Y en ese sentido, si lo vemos así, no hay una gran diferencia. Por el otro lado, uno lee una novela y lo que haces es aprender con H una historia. Cuando lees la carta astral de alguien, estás construyendo una historia. Entonces, la narrativa, hay una narrativa en el tarot, hay una narrativa en la astrología y hay una narrativa en la literatura, y los tres son universos simbólicos. Entonces, claro, tienen propósitos o fines diferentes, pero finalmente no están tan lejos. Y además, la cantidad de escritores que se han dedicado a la astrología es enorme. Y el más famoso de ellos probablemente sea el propio Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era astrólogo y él hizo las cartas astrales de sus heterónimos. Hubo una exposición en el Museo Franz Mayer aquí en la Ciudad de México hace muchos años, donde estaban la carta astral de Alberto Caello, la de Ricardo Breis, la de Álvaro de Campos, la del propio Fernando Pessoa, es decir, su propia carta natal, y la de otros heterónimos. Entonces esto es extraordinario y habla precisamente de cómo tender puentes entre universos simbólicos. Y bueno, para decir una cosa anecdótica, mi exalumno del claustro de Sor Juana, Hernán Bravo Baela, extraordinario poeta y hoy director del periódico de poesía de la UNAM, siendo el director de eventos de la Casa del Poeta, me invitó a mí y a Claudina Domingo para que yo leyera la carta astral de Ramón López Velarde en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, y Claudina hablara de literatura. Entonces sacamos los datos de la carta de la edición de López Velarde que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, y cuando la abrí en la computadora dije, qué raro, esta carta yo ya la vi, pero no la puedo haber visto porque la estoy sacando por primera vez, entonces a ver qué pasa. Bueno, resulta que el 13 de junio de 1888 nació en Lisboa Fernando Pessoa, y 2 días después, el 15 de junio de 1888, nació en Jerez Ramón López Velarde. Y los dos murieron a edades similares y de lo mismo, de andar medio tísicos, medio tuberculosos. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, López Velarde es nuestro Fernando Pessoa, y con cartas astrales muy similares. Y de hecho tengo un libro que se llama Letras en la Astrología, donde tomé un escritor de cada signo del zodiaco y hago un análisis literario, biográfico y astrológico, y pues vamos a decir el nombre de uno de los escritores, así es que dame tu signo. ¿Te doy mi signo? Sí, ¿cuál es tu signo? Sagitario. Bueno, pues el escritor Sagitario, el capítulo Sagitario de mi libro, porque es un escritor por signo, es por supuesto el maestro normando Gustave Flaubert. Flaubert es un personaje absolutamente sagitariano, más bien un autor absolutamente sagitariano. Y Emma Bovary es un personaje sagitariano porque no tiene llenadera. O sea, todo lo que le des es un pozo sin fondo. O sea, quiere todo y más y más y más y más y más. Y esa es su desgracia, que no tiene llenadera. Y bueno, curiosamente, además, Flaubert nació el 12 de diciembre. Entonces, guadalupano a su pesar, ¿verdad? Aunque probablemente no supo de la Virgen de Guadalupe. Y también, como dato curioso, nació un mes y un día después de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Dostoyevsky es del 11 de noviembre de 1821,
y Flaubert es del 12 de diciembre de 1821, pero los dos son del mismo año. Entonces, fíjate cómo podemos ir rastreando coincidencias entre estos dos universos simbólicos. Me encanta, y me encanta que se den esos cruces, y también creo que a veces como que le quita presión, ¿no? A la gente que solo se cierra a un universo Sí, no, y no, tiene no, como para nada. miedo de equivocarse y esas cosas. No, Oye, la pues vida, la vida es multidimensional, mi querido Daniel. sí, así es. Pues un poco para despedirnos, José Antonio, del dejar esto, como te comentaba, se sube al canal de YouTube del Reflexionario Mocambo. Y pues todos los martes también tenemos un programa que comparte lectores y lecturas, se llama Martes de Lectores y Lecturas. Y a veces no es tanta la gente que nos ve en vivo, sino que quedan ahí y los están visitando durante la semana, como comentabas tú ahora. Y da mucho gusto saber que gente de fuera, de otros continentes también te siguen y han estado aquí y se fueron a Alemania o están en España y nos siguen la pista y es reconfortante saber que estamos comunicándonos así, de esta manera global. No sé si quisieras tú leer un fragmento de algo o a lo mejor un fragmento de alguno de estos 160 días o un fragmento de un texto que tengas a la mano como para cerrar algo que quieras leer o decir. Pues mira, me agarras un poquito en curva, pero dame unos segundos y ahorita pensamos en algo. Pero antes de eso, déjame decirte que estoy en YouTube con mi nombre, José Antonio Lugo García, y digo en YouTube, en Facebook, quise En decir, Facebook. y en Facebook subo los ensayitos diarios que te he estado mandando por WhatsApp. O sea que si alguien Entonces, los quiere si ver, alguien quiere, pues simplemente los puede ver o nos podemos hacer amigos a través de YouTube. Bueno, ya sé que voy a leer y entonces nada más déjame compartir pantalla. puedes repetir cómo estás en Facebook por si alguien te quiere seguir. Sí, soy José Antonio Lugo García y estoy en Facebook. Hay varios homónimos, entonces yo mido 1,90 y mi hijo mide 1,90 y estamos abajo de la puerta de Brandeburgo, estamos debajo de la puerta de Brandeburgo, dos grandotes de 1,90, porque Okay. hay algunos homónimos, entonces pues con esto de Pero los no son tan homónimos altos. no son tan altos y entonces, pues eso ya lo vuelve fácil. Entonces, Bien. mira, voy a leer algo y déjame nada más encontrarlo. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un segundito, porque lo acabo de... En lo que tú lo buscas, quiero recordar un poco contigo que hace muchos años hicimos un viaje a Cuba y éramos tres amigos que estábamos viajando allá. Y recuerdo mucho algo que tú contabas, querido José Antonio, que nosotros tres juntábamos una cantidad de dioptrías que muy pocos mexicanos podían llevar a Cuba, ¿no? Oye, ¿Recordarás? me puedes habilitar para compartir, por favor? Sí, cómo no. Sí, pues las Permíteme. dioptrías, ahí siguen estando, man. Ya estás habilitado. Ok. Bueno, mira, voy a leer un texto. El maestro Jorge Luis Borges escribió un poema maravilloso que se llama Poema de los Dones, donde es muy famoso un cuarteto que dice, nadie brebaje a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Luego, muchos años después, escribió un bello poema que se llama Otro poema de los dones. Y en ese segundo texto, él hace un repaso de los autores de las imágenes más preciadas para él. Y cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, me pidieron un texto conmemorativo y yo me atreví en una muestra de descaro y de imprudencia a intentar un texto tomando como forma el texto del maestro Borges, que es otro poema de los dones, y yo escribí el mío, que se llama Un poema más de los dones. Mm, Borges nació el 24 de agosto, entonces creo que es propicio tu sí, petición porque pues estamos celebrando, nació en 1899, entonces estamos celebrando el aniversario 121
del nacimiento de quizás el mejor escritor en lengua española después de Cervantes en nuestra lengua. Entonces procedo a leerlo. Por favor. Gracias maestro por el humano laberinto de tus efectos y de tus causas y por la diversidad de las criaturas que pueblan tu singular universo, por la influencia de tu literatura en Sábato, Cortázar, Marechal y Carpentier, porque tú, amante de los teólogos y de los heresiarcas, te convertiste en el dios del laberinto, como te llamó Claude Simón, por haber escrito sobre Cervantes. Contemplaría hundido el sol, el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño. Por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Por habernos demostrado que Borges y tú eran distintas personas, por lo que tus lectores tampoco sabemos quién de los dos escribió tus textos. Por no haber ganado nunca el premio Nobel, uniéndote así al selecto grupo de los mejores que nunca lo recibieron, Proust, Joyce, Nabokov, Musil, Kafka, Pessoa. Por haber escrito tú, a quien sospechábamos ajeno o lejano de las pasiones del cuerpo. Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Por haber creado el mundo ideal de Tlón y la vasta enciclopedia Orbis Tertius, que inició el asalto de ese mundo en nuestra realidad. Por habernos enseñado que la novela de aventura sea más objetiva que la novela psicológica. Por haber sido el mejor lector de Berkeley. Por convertir a la ceguera en una manifestación de la ironía de Dios, que te dio a la vez los libros y la noche. Por habernos demostrado que la metafísica es una brama de la literatura fantástica. Por crear una Buenos Aires mítica, llena de calles de esquinas rosadas, por habernos recordado las metáforas de las sagas nórdicas y la música verbal del Beowulf, por haberles dado a todos los lectores una nueva madurez, la de saber que su lectura era parte del texto, como lo demostraste en Pierre Menard, autor del Quijote, por tus torpes declaraciones políticas tan criticadas, que sin embargo escondían tu desprecio por la fealdad de la realidad y tu confianza en la belleza del arte y de los sueños, por haber escrito, por el amor que nos permite ver a los otros como los ve la divinidad, por convertir al universo en una suerte de biblioteca al mismo tiempo atroz y maravillosa, por haber imaginado a Funes el memorioso y recrear en su memoria cada instante, cada segundo y cada latido, por romper las nociones del bien y del mal y hacernos ver que Judas siguió siendo el discípulo predilecto, por jugar con el tiempo hasta romperlo, fragmentarlo o detenerlo, por haberle pedido a Marguerite Yourcenar en Ginebra que fuera a ver un departamento y te lo describiera, por afirmar que la cópula y los espejos son abominables, pues multiplican a los hombres, por habernos enseñado a ver a los tigres con un asombro nuevo, por hacernos ver que un hombre es todos los hombres, por habernos demostrado que Homero era inmortal y que en el Aleph cabía todo el universo, por haber creído Alfonso Reyes, por convertir tus ensayos llenos de citas falsas en algunos de los mejores relatos jamás escritos, por suponer que el infierno y el cielo solo son el espacio donde se proyecta un rostro, que sea para los réprobos infierno, para los elegidos paraíso, por preguntarte lo que Dios imaginaba al mirar a Judá León después de crear el Golem, por recordarnos a Swedenborg que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por la precisión infatigable de los prólogos que escribiste a obras ajenas, por haber definido la amistad como un arte, por el amor que le tuviste a tu madre, por que le tuviste a María Kodama, por los frutos de tu amistad con Adolfo Bioy Casáez, por las mujeres que amaste o que te amaron, por tu timidez y tu discreta presencia, por tu elegancia, virtud casi olvidada, por ser el más europeo de los escritores latinoamericanos y al mismo tiempo recordar a tu patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por soñar las épicas batallas en las que pelearon tus ancestros, por definir a la música como una misteriosa forma del tiempo, por tu colección de bastones, por tu amor por Schopenhauer y Spinoza, por amar a las paradojas al grado de volverlas el punto de partida de tu obra, porque tu obra es en sí misma toda una literatura con sus distintos géneros y sus distintos siglos, y al mismo tiempo es un laberinto y un espejo. Por las miles de horas que miles de lectores te hemos dedicado, cómplices,
por los íntimos dones que no enumeras. Por todos estos dones, gracias, Borges. Qué bueno que te atreviste, José Antonio, a hacer este homenaje, ¿no? Siento que realmente es un homenaje con gratitud. Y cómo recuperas tantas facetas que a los que nos gusta Borges lo sentimos ahí muy, muy perfilado. Qué padre No, pues está, muchas ¿eh? gracias. Muchas gracias y también muchas gracias por haberme dado la oportunidad de platicar contigo y con la gente que nos ve. Y bueno, pues ha sido un placer, mi querido Daniel. Igualmente, José Antonio, gracias y pues despedimos y que sea como una invitación también, José Antonio, porque esperamos en otros meses y en otro momento tener la oportunidad de que nos visites aquí en Veracruz, nos des algún taller o una plática, ya sabes que estás en tu casa y nos va a dar mucho gusto recibirte. Muchas gracias, mi querido Daniel. Te mando un fuerte abrazo a reserva de dártelo pronto. Vale, abrazo, Adiós. hasta Bye luego, bye. chao.